Daniela estaba a punto de descubrir que recuperar a Johanna ya no era su mayor problema, porque mientras luchaba desesperadamente por su hija, alguien preparaba una trampa que podía destruir para siempre la vida de Norberto y arrastrar a todos hacia una nueva tragedia. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una madre cree haber tocado fondo. Pero el verdadero abismo aparece justo cuando piensa que ya no puede perder nada más. Daniela amaneció convencida de que la familia Sacramento había dado un paso más para apartarla de Johanna. No bastaba con la decisión del tribunal. Ahora también descubría que su hija había salido temprano de casa junto a Luis Miguel sin que nadie se lo hubiera comunicado. Aquella noticia cayó sobre ella como una nueva traición. Cada minuto que pasaba, aumentaba la sensación de que todos estaban organizándose para sustituirla en la vida de la niña. Cuando llegó a la casa buscando a Johanna, solo encontró respuestas que alimentaban todavía más su desesperación. ¿Dónde está mi hija? Luis Miguel la llevó a la escuela. Daniela sintió que el mundo volvía a girar en su contra. No preguntó. No quiso escuchar explicaciones. Solo vio una nueva prueba de que estaban tomando decisiones sobre Johanna sin contar con ella. Su respiración comenzó a acelerarse. Miró a todos los presentes con una mezcla de rabia y dolor. Esto estaba preparado desde el principio. Nadie consiguió detener aquella avalancha de acusaciones. Daniela ya no razonaba. Cada gesto amable le parecía una manipulación. Cada silencio escondía una conspiración. Cada palabra confirmaba la idea que llevaba días creciendo dentro de su cabeza. Que todos estaban unidos para quitársela. Mientras tanto, Johanna comenzaba un nuevo día completamente ajena a la tormenta que seguía creciendo entre los adultos. Luis Miguel intentaba que el camino hacia la escuela transcurriera con normalidad. Hablaba con ella de cosas sencillas, de las clases, de sus amigos, de lo que más le gustaba hacer. Quería que, al menos durante unos minutos, pudiera sentirse como cualquier otra niña. Pero esa tranquilidad apenas duró un instante. Porque Pilar ya había comenzado a imaginar un futuro completamente diferente para su nieta. No solo quería ofrecerle una casa mejor, también pretendía cambiar el colegio, cambiar sus amistades, cambiar el ambiente en el que había crecido. Para Pilar, todo aquello era una oportunidad. Para Johanna, era otro cambio que no había pedido. Cuando escuchó que tendría que abandonar la escuela, donde estaban todos sus compañeros, reaccionó con firmeza. No quiero ir a otro colegio. El silencio invadió la habitación. Pilar intentó convencerla, hablando de actividades nuevas. De caballos. De ballet. De una educación mucho más exclusiva. Pero Johanna no soñaba con lujos. Solo quería conservar aquello que todavía reconocía como suyo. No conozco a nadie allí. La respuesta dejó claro que la niña seguía buscando estabilidad en medio del caos. Luis Miguel observó la escena con preocupación. Comprendía el deseo de sus padres de darle una vida cómoda. Pero también empezaba a entender que tantos cambios podían terminar rompiendo el poco equilibrio emocional que Johanna aún conservaba. Mientras unos discutían sobre escuelas, otros luchaban por algo mucho más peligroso. Muy lejos de allí, Norberto se preparaba para viajar a Luanda. La denuncia presentada por Jorge seguía sobre la mesa. Aunque su abogado confiaba en que el juez no le impediría abandonar el país, la situación continuaba siendo delicada. Sin embargo, Norberto tenía una prioridad absoluta. Junior. No estaba dispuesto a dejar que Luena siguiera influyendo sobre su hijo. Cuanto antes salga del país conmigo, mejor. Sus colaboradores compartían la estrategia, pero ignoraban que, en ese mismo instante, Luena ya estaba preparando un movimiento desesperado. Ella sabía perfectamente que, si Junior subía a aquel avión, recuperarlo sería casi imposible. Y una madre desesperada nunca deja de buscar una salida. Al mismo tiempo, Daniela seguía descargando toda su frustración contra la familia Sacramento. No aceptaba ninguna explicación. No admitía ninguna casualidad. Todos están complotados con la jueza. Su voz temblaba. Pero no era miedo. Era impotencia. Había llegado convencida de abrazar a su hija. Y descubría que Johanna ya estaba lejos. Cada minuto perdido alimentaba una nueva obsesión. Recuperarla antes de que fuera demasiado tarde.
Sin darse cuenta, esa obsesión comenzaba a nublar todas sus decisiones. Y mientras Daniela veía enemigos por todas partes, otra mujer también estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Luena comprendía que el tiempo se agotaba. Si quería impedir que Norberto se llevara a Junior, tendría que actuar inmediatamente. No importaban las consecuencias. No importaban los riesgos. Solo importaba una cosa: que su hijo no desapareciera de su vida para siempre. Sin imaginarlo, dos madres estaban caminando hacia el mismo destino. Las dos dispuestas a desafiar cualquier límite por sus hijos. Y ninguna de las dos sospechaba que, antes de terminar el día, una traición inesperada haría estallar un conflicto mucho más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. Luena ya había tomado una decisión. No permitiría que Norberto se llevara a Junior a Luanda. No después de todo lo que había sufrido. No después de escuchar a su hijo, suplicándole que fuera a buscarlo. Para ella, aquel viaje no era una simple mudanza. Era una despedida definitiva. Estaba convencida de que, una vez en Angola, Norberto encontraría la forma de apartarla para siempre de la vida del niño. Rafaela intentó hacerla entrar en razón. Tienes que detenerte antes de que todo empeore. Pero Luena ya no escuchaba advertencias. Si Junior sube a ese avión, no volveré a verlo. Aquella certeza había destruido cualquier prudencia. Por eso buscó a la única persona que todavía podía ayudarla. Luis Miguel. Sabía que acercarse a él podía provocar un nuevo conflicto con Mara. También sabía que Norberto jamás aceptaría una conversación tranquila. Pero no tenía a nadie más. Luis Miguel acudió al encuentro sin imaginar la petición que estaba a punto de escuchar. Luena parecía agotada. No perdió tiempo con explicaciones innecesarias. Necesito que me ayudes a escapar con Junior. Luis Miguel quedó completamente inmóvil. ¿Escapar? Luena le explicó su plan. Salir de Portugal. Cruzar hasta España. Y desde allí encontrar una forma de desaparecer antes de que Norberto pudiera reaccionar. Luis Miguel negó inmediatamente. No cuentes conmigo para algo así. No quería volver a entrar en otra guerra por la custodia de un niño. Ya había visto cómo la desesperación de Daniela casi terminaba destruyendo a Johanna. No estaba dispuesto a repetir la misma historia con Junior. Pero Luena no retrocedió. Solo te tengo a ti. Si no hago esto, nunca más volveré a ver a mi hijo. Aquellas palabras golpearon directamente la parte más vulnerable de Luis Miguel. Él sabía lo que significaba vivir con el miedo de perder a un hijo. Lo había sentido con Johanna. Había pasado noches enteras preguntándose si Daniela desaparecería con ella. Y precisamente por eso comprendía también el peligro de ayudar a Luena. Norberto irá detrás de ti. Lo sé. Mara nunca me perdonaría. Luena bajó la mirada. No podía ofrecerle ninguna garantía. Solo podía suplicarle. Hazlo por nuestra amistad. Luis Miguel se marchó sin darle una respuesta definitiva. Pero Luena conocía demasiado bien su sentido de la culpa. Sabía que, aunque dijera que no, seguiría pensando en ella. Mientras tanto, Norberto se preparaba para enfrentar al juez. La denuncia presentada por Jorge podía impedirle viajar a Angola. Y sin aquel viaje, la operación contra Raúl Falcão quedaría debilitada en el momento más importante. Antonio intentó tranquilizarlo. Confío en que no se aplique ninguna medida de coerción. Norberto lo miró con dureza. No puedo perder más tiempo. Raúl seguía prófugo. Cada hora que pasaba aumentaba la posibilidad de que encontrara otro escondite, otro pasaporte o una nueva víctima. Pero Norberto ignoraba que el peligro más inmediato no estaba en Angola. Estaba dentro de su propia casa. Luena había pedido a Rafaela que la ayudara. El plan era sencillo, pero arriesgado. Rafaela saldría disfrazada con otro niño para confundir a Arsenio. Mientras él la seguía, Luena aprovecharía para escapar con Junior. Rafaela observó la peluca y la ropa preparada. ¿De verdad crees que no me reconocerá? Luena intentó tranquilizarla. Está lloviendo muchísimo. Llevarás un paraguas. Solo tienes que entrar al coche y no detenerte hasta llegar a Porto. Pero Rafaela no podía dejar de pensar en las amenazas de Norberto. Él tenía pruebas capaces de enviarla a prisión.
Y si descubría que había ayudado a Luena, no mostraría ninguna compasión. Norberto no va a detenerse hasta encontrarte. Luena respondió con una seguridad inquietante. Esta vez tendrá otros problemas. Antonio le había asegurado que el final de Norberto estaba cerca. La fiesta del hotel, Fernando Ribeiro y el contrato del puente formaban parte de una trampa mucho mayor. Si todo salía según lo previsto, Norberto estaría demasiado ocupado intentando salvar sus negocios para perseguirla inmediatamente. Mientras esas piezas comenzaban a moverse, Daniela regresó a la casa de Jorge y Pilar con algunas pertenencias para Johanna. Esperaba ver a su hija, pero descubrió que Luis Miguel ya la había llevado a la escuela. Su reacción fue inmediata. ¿Con permiso de quién salió con ella? Intentaron explicarle que Luis Miguel era su padre y que simplemente la había acompañado a clases. Daniela no quiso escuchar. Para ella, aquello demostraba que la decisión del tribunal escondía algo mucho más oscuro. Todo fue una trampa. Pilar soltó una risa de incredulidad. No digas disparates. Pero Daniela ya estaba convencida. La jueza, Luis Miguel, Jorge, Pilar, todos formaban parte del mismo plan para apartarla de Johanna. Díganle a su niño que esto no terminará así. La amenaza quedó suspendida en el aire. Daniela se marchó sin saber que, al mismo tiempo, Johanna enfrentaba otro cambio que tampoco deseaba. Pilar quería sacarla de su escuela y llevarla a un colegio exclusivo. Prometía ballet, equitación y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Pero Johanna reaccionó con firmeza. No voy a ir a un lugar donde no conozco a nadie. Por primera vez, la niña se negó abiertamente a aceptar una decisión de los adultos. No quería perder también a sus amigos. Ya había cambiado de casa. Ya dormía lejos de su madre. Ya soportaba discusiones constantes. No estaba dispuesta a entregar el último lugar donde todavía se sentía normal. Mientras Johanna defendía su escuela, Luena terminaba de preparar la fuga. Las maletas estaban listas. Junior llevaba su pelota. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Y Rafaela salía disfrazada para atraer a Arsenio lejos de la casa. Durante unos minutos, el plan pareció funcionar. Arsenio vio a una mujer salir acompañada por un niño. Subió al coche y comenzó a seguirlos. Luena respiró aliviada. Lo hemos despistado. Ahora solo faltaba esperar a Luis Miguel. El teléfono sonó. Era él. Durante unos segundos, Luena temió escuchar otra negativa. Pero la voz de Luis Miguel sonaba distinta. Resignada. Preocupada. Dime qué necesitas que haga. Luena cerró los ojos. Había conseguido convencerlo. Ven a mi casa esta noche. Cuando terminó la llamada, abrazó a Junior con fuerza. Creía que por fin tenía una oportunidad. Pero ninguno de ellos sabía que Arsenio estaba a punto de descubrir el engaño. Y cuando obligara a Rafaela a confesar el verdadero destino de Luena, Norberto sabría exactamente dónde buscar a su hijo. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Cada minuto parecía jugar a favor de Luena. Desde la ventana observaba la calle, intentando descubrir cualquier movimiento sospechoso. Junior permanecía sentado en el sofá, abrazando su mochila sin comprender por qué nadie le permitía salir ni hacer ruido. ¿Cuándo nos vamos? Luena acarició lentamente su cabello. Muy pronto. Intentó sonreír. Pero ni siquiera ella conseguía creer en aquella tranquilidad. Mientras tanto, Rafaela conducía el automóvil siguiendo exactamente el recorrido que habían preparado. Llevaba la peluca, el abrigo, y un niño sentado a su lado para que, desde lejos, cualquiera creyera que era Junior. Durante varios kilómetros, el plan pareció funcionar. Arsenio no dejaba de seguir el vehículo. Cada vez estaba más convencido de que Luena intentaba escapar. Pero algo comenzó a resultarle extraño. La mujer nunca miraba por el retrovisor. Nunca parecía nerviosa. Y el niño permanecía demasiado tranquilo. Arsenio redujo la velocidad. Observó con más atención. Entonces comprendió que había caído en una trampa. Maldita sea. Giró el volante bruscamente. Tomó el teléfono. Nos engañaron.
La noticia llegó a Norberto en el peor momento. Estaba a punto de reunirse con sus abogados antes de comparecer ante el juez. Al escuchar el nombre de Luena, su expresión cambió por completo. ¿Dónde está Junior? No lo sabemos. Norberto golpeó la mesa con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo perdió completamente la calma. Sabía exactamente lo que aquello significaba. Luena estaba intentando desaparecer con el niño. Y cada minuto que pasaba, disminuía las posibilidades de encontrarla. Busquen todas las salidas de la ciudad. Antonio observaba la escena en silencio. Aquel conflicto familiar aparecía precisamente cuando Norberto necesitaba concentrarse en Raúl Falcão y en el viaje a Angola. Todo comenzaba a desmoronarse al mismo tiempo. Mientras tanto, Luis Miguel seguía conduciendo hacia la casa de Luena. Durante todo el camino no dejaba de preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Mara había intentado convencerlo de mantenerse al margen. No puede seguir resolviendo los problemas de todo el mundo. Él también lo sabía. Pero cada vez que recordaba a Johanna llorando entre dos familias enfrentadas, comprendía demasiado bien el dolor de una madre que temía perder a su hijo. Al llegar encontró a Luena completamente preparada. 2 maletas. Los documentos. Y Junior abrazando un pequeño juguete. El niño sonrió al verlo. ¿Nos vamos de viaje? Luis Miguel no respondió. Miró a Luena. Todavía puedes detener esto. Ella negó lentamente. Ya es demasiado tarde. Si haces esto, Norberto jamás dejará de perseguirte. Si no lo hago, perderé a mi hijo para siempre. Ninguno consiguió convencer al otro. Los dos hablaban desde el mismo lugar. El miedo. Muy lejos de allí, Daniela tampoco encontraba un instante de paz. Después de enterarse de que Pilar pretendía cambiar a Johanna de colegio, sintió que cada día desaparecía un nuevo pedazo de la vida de su hija. Primero la casa. Después la ropa. Ahora la escuela. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Sus amigos? ¿Su forma de hablar? ¿Su manera de recordar a su propia madre? Ana María volvió a intentar tranquilizarla. No puedes reaccionar con violencia cada vez que algo cambie. Daniela respiró profundamente. Pero la angustia era demasiado grande. No quieren cuidar de Johanna. Quieren que se olvide de mí. Aquellas palabras quedaron resonando en toda la habitación. Por primera vez, Ana María comenzó a preguntarse si Daniela estaba viendo la realidad, o si el miedo estaba deformando todo lo que ocurría a su alrededor. Mientras eso sucedía, Johanna regresaba de la escuela. Había intentado sonreír delante de sus compañeros. Había fingido que todo estaba bien. Pero al entrar en casa, volvió a sentirse atrapada entre dos mundos. Pilar le mostró varios uniformes del nuevo colegio. ¿Cuál te gusta más? Johanna ni siquiera los miró. Ya dije que no quiero cambiar. Jorge intervino con calma. Solo queremos darte lo mejor. La niña bajó la cabeza. Lo mejor sería que dejaran de pelear. Nadie supo responder. Aquella frase pesó mucho más que cualquier discusión anterior. Porque la única persona que realmente sufría las consecuencias de aquella guerra acababa de decir, con absoluta sinceridad, lo que todos se negaban a aceptar. Mientras tanto, Arsenio encontró finalmente a Rafaela. La obligó a detener el coche. Abrió violentamente la puerta. Y descubrió que el niño sentado allí no era Junior. Su mirada se endureció inmediatamente. ¿Dónde está Luena? Rafaela permaneció en silencio. No lo sé. Arsenio dio un paso hacia ella. No vuelvas a mentirme. Ella intentó sostener la mirada. Pero el miedo comenzaba a dominarla. Sabía que, si confesaba, traicionaría a Luena. Y si seguía callando, Norberto jamás le perdonaría haber participado en aquella fuga. Entonces sonó nuevamente el teléfono de Arsenio. Era Norberto. Solo hizo una pregunta. ¿La encontraste? Arsenio observó fijamente a Rafaela antes de responder. Todavía no. Pero estoy a punto de descubrir dónde se esconde. En ese mismo instante, Luis Miguel arrancaba el automóvil con Luena y Junior dentro. Creían haber ganado algo de tiempo. No imaginaban que, detrás de ellos, otro vehículo acababa de incorporarse discretamente a la carretera.
y alguien ya había empezado a seguir cada uno de sus movimientos. El automóvil avanzaba bajo una lluvia cada vez más intensa. Luis Miguel sujetaba el volante con fuerza mientras observaba constantemente el espejo retrovisor. Algo no le daba tranquilidad. Desde hacía varios kilómetros, un vehículo oscuro parecía mantener siempre la misma distancia. No aceleraba. No adelantaba. Simplemente seguía allí. Luena también terminó notándolo. ¿Crees que nos están siguiendo? Luis Miguel no respondió inmediatamente. Volvió a mirar por el espejo. Esta vez ya no tenía dudas. No mires hacia atrás. Junior, ajeno al peligro, seguía abrazando su mochila. Pensaba que todo formaba parte del viaje que su madre le había prometido. Pero el silencio dentro del automóvil comenzaba a volverse insoportable. Muy lejos de allí, Norberto ya había comprendido que el tiempo jugaba completamente en su contra. La comparecencia ante el juez seguía siendo importante. El viaje a Angola no podía cancelarse. La búsqueda de Raúl Falcón tampoco podía detenerse. Y sin embargo, nada de eso ocupaba ahora el primer lugar en su cabeza. Solo pensaba en Junior. Antonio intentó hacerlo reaccionar. Si faltas a la audiencia, Jorge aprovechará la situación. Norberto apretó los dientes. Lo sabía. Pero también sabía que ningún negocio tenía valor si perdía a su hijo. Durante unos segundos, permaneció completamente inmóvil. Después tomó una decisión. Que los abogados me representen. Yo encontraré a Junior. Antonio quedó sorprendido. Era la primera vez que veía a Norberto dejar en segundo plano un asunto empresarial tan importante. Mientras tanto, Rafaela seguía retenida por Arsenio. Él ya había comprendido que ella conocía el verdadero plan de Luena. Solo necesitaba que hablara. Todavía puedes evitar un desastre. Rafaela negó lentamente. No sé dónde están. Arsenio golpeó con rabia el techo del automóvil. Basta de mentiras. Ella comenzó a temblar. No solo tenía miedo de Arsenio. También temía a Norberto. Y sobre todo, a la culpa que cargaría para siempre si Junior terminaba en medio de aquella guerra. Mientras tanto, en la casa de Jorge y Pilar, la tensión tampoco disminuía. Pilar seguía insistiendo en el cambio de colegio. Había preparado uniformes. Había hablado con la dirección. Incluso imaginaba ya el futuro de Johanna rodeada de niños pertenecientes a familias influyentes. Pero la pequeña volvió a negarse. No quiero dejar a mis amigos. Jorge intentó mediar. Solo queremos darte mejores oportunidades. Johanna bajó la cabeza. ¿Y alguien me preguntó qué quiero yo? Aquella pregunta dejó a ambos completamente en silencio. Por primera vez comprendieron que estaban tomando decisiones pensando en su futuro, pero casi nunca escuchando su presente. Mientras Johanna luchaba por conservar una parte de su antigua vida, Daniela continuaba hundiéndose en otra batalla. Acababa de aceptar regresar al trabajo que juró abandonar. Aquella noche volvió a prepararse frente al espejo. Se observó durante varios segundos. No reconocía a la mujer que tenía delante. Recordó todas las veces que prometió cambiar. Todas las humillaciones. Todas las lágrimas. Y aún así estaba regresando exactamente al mismo lugar. No porque quisiera, sino porque sentía que era la única forma de conseguir el dinero necesario para recuperar a Johanna. Luena la esperaba. Cuando Daniela llegó, ninguna de las dos habló durante varios segundos. Finalmente fue Luena quien rompió el silencio. Todavía puedes arrepentirte. Daniela negó lentamente. Ya no tengo esa opción. Antonio apareció pocos minutos después. Observó a Daniela de arriba abajo. Parecía satisfecho. Fernando Ribeiro estará allí. Necesitamos que todo salga exactamente como está previsto. Daniela entendió inmediatamente. No era una invitada. Era otra pieza dentro de un juego mucho más grande. Mientras tanto, Luis Miguel seguía conduciendo. El automóvil que iba detrás comenzó a acercarse lentamente. Cada vez estaba más cerca. Luena respiraba con dificultad. Nos encontraron. Luis Miguel aceleró. No pretendía escapar. Solo quería ganar unos minutos para pensar. Pero el otro vehículo también aumentó la velocidad. Junior comenzó a asustarse. ¿Qué está pasando?
Nadie respondió. Porque, en ese mismo instante, el teléfono de Luis Miguel empezó a sonar. Era Mara. Contestó utilizando el manos libres. La voz de Mara sonaba completamente alterada. Luis Miguel, detente inmediatamente. Él frunció el ceño. ¿Qué ocurre? La respuesta la dejó sin aliento. Norberto ya sabe que Luena huyó con Junior. Y acaba de salir personalmente a buscarlos. Luis Miguel miró nuevamente por el espejo. El automóvil seguía detrás de ellos. Pero ahora comprendía algo mucho peor. Si aquel coche pertenecía a Norberto, el encuentro era inevitable. Y si no pertenecía a Norberto, entonces alguien más conocía exactamente el lugar hacia donde estaban huyendo. En cualquiera de los dos casos, el peligro acababa de comenzar. El automóvil terminó deteniéndose en medio de una carretera casi desierta. La lluvia seguía golpeando el parabrisas con fuerza. Durante unos segundos nadie se movió. Luis Miguel respiraba con dificultad. Luena abrazaba a Junior, como si el simple hecho de soltarlo pudiera hacer que desapareciera para siempre. Y frente a ellos, Norberto acababa de bajar lentamente de su vehículo. Su mirada no estaba llena de rabia. Estaba llena de decepción. Nunca imaginó que la mujer en quien alguna vez confió intentaría huir con su propio hijo. Luis Miguel salió primero del automóvil. No quería que Junior presenciara una escena violenta. Levantó lentamente las manos. Nadie quiere pelear. Norberto respondió con frialdad. Entonces entrégame a mi hijo. Aquellas palabras hicieron que Luena abriera inmediatamente la puerta del coche. Se colocó delante de Junior, como si quisiera protegerlo con su propio cuerpo. No te lo llevarás. Norberto dio un paso al frente. Nunca quise separarlo de su madre. Solo quiero darle estabilidad. Luena negó con desesperación. Eso dijiste antes de intentar llevártelo a Angola. Durante unos segundos, ninguno de los dos fue capaz de escuchar al otro. No discutían como dos enemigos. Discutían como dos padres convencidos de estar salvando al mismo niño. Junior comenzó a llorar. Miró primero a su madre. Después a su padre. No entendía por qué debía elegir. Con la voz entrecortada, logró decir unas palabras que paralizaron a todos. No quiero perder a ninguno de los dos. El silencio fue absoluto. Norberto cerró lentamente los ojos. Aquella frase le recordó que, en medio de toda aquella guerra, el único que realmente estaba sufriendo era Junior. Respiró profundamente antes de hablar. Hoy no voy a obligarte a subir a ningún avión. Luena levantó la mirada, sorprendida. Pero tampoco permitiré que desaparezcas con él. Luis Miguel intervino inmediatamente. Busquen otra solución. Lleven esto nuevamente al tribunal. No conviertan a Junior en otra víctima. Norberto permaneció inmóvil durante varios segundos. Finalmente se acercó a su hijo. Se arrodilló frente a él. Siempre serás mi hijo. Nadie podrá cambiar eso. Junior rompió a llorar y abrazó a su padre. Luena observó la escena sin poder contener las lágrimas. Comprendía que Junior necesitaba a ambos. Y aquella verdad resultaba mucho más dolorosa que cualquier derrota judicial. Mientras aquella tensión comenzaba a disminuir, muy lejos de allí Daniela llegaba al hotel donde tendría lugar la exclusiva fiesta organizada por Antonio. Las luces, la música, los invitados. Todo parecía esconder una elegancia perfecta. Pero Daniela sabía que detrás de aquella apariencia existían intereses mucho más peligrosos. Fernando Ribeiro la observó apenas entró. Su mirada recorrió lentamente la sala antes de detenerse en ella. Así que tú eres la nueva. Daniela intentó mantener la calma. Solo vine a trabajar. Fernando sonrió ligeramente. Aquí nadie viene solo a trabajar. Aquellas palabras hicieron que Daniela sintiera un profundo escalofrío. Comenzaba a comprender que aquella noche podía convertirse en otro error imposible de borrar. Muy cerca de allí, Venancio recibió finalmente una llamada que llevaba semanas esperando. Uno de sus hombres había localizado un nuevo escondite relacionado con Raúl Falcão. Encontramos el almacén del que hablaba el testigo. Venancio no perdió un segundo. Movilicen al equipo. Salimos inmediatamente.
La persecución contra Raúl entraba por fin en su etapa decisiva. Mientras tanto, en casa de Jorge y Pilar, Johanna permanecía despierta mirando por la ventana. Aquel día había sido demasiado largo. Demasiadas discusiones. Demasiados cambios. Demasiadas decisiones tomadas por adultos. Abrazó con fuerza su peluche y susurró casi sin voz. Solo quiero que mi mamá y mi papá vuelvan a hablar sin pelear. Nadie escuchó aquellas palabras, pero resumían todo el dolor que aquella niña llevaba acumulando desde hacía meses. Al amanecer, cada personaje despertó convencido de que el día anterior había sido el más difícil de su vida. No sabían que estaban completamente equivocados, porque Daniela acababa de regresar al mundo del que juró escapar. Norberto había decidido luchar por Junior hasta las últimas consecuencias. Luena entendía que la tregua solo era temporal. Luis Miguel comenzaba a pagar el precio de involucrarse en un conflicto que no era el suyo. Y Venancio estaba cada vez más cerca de encontrar a Raúl Falcão. 5 caminos distintos. 5 conflictos que parecían independientes. Pero todos estaban a punto de cruzarse. Y cuando eso ocurriera, la verdad, la traición y la ambición provocarían una tragedia de la que muy pocos conseguirían salir indemnes. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste la historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de La Única Mujer. Soy Miguel. Hasta